Tenemos que cada día estar en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada, mis hermanos. Nosotros debemos de ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos siempre obtener esa revelación profética, esa iluminación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Porque es que muchas veces nosotros hacemos cosas y pensamos cosas, pero lo que tú haces y lo que yo piense, lo que tú pienses y hagas, siempre debe estar soportado y sustentado por la palabra de Dios. No puedes salirte de la palabra de Dios, porque el día que te salgas de ella, entonces irás en doble dirección, y las dobles direcciones no existen. Está la del sur y está la del norte, ¿no es cierto? Está la de hacia arriba y está la de hacia abajo, no hay más. Y muchas veces mezclamos nuestras emociones con el que decir de que Dios me dijo, de que Dios me reveló, de que el Espíritu Santo me dijo. Y tengan mucho cuidado, porque hay muchos espíritus, principados, potestades y adivinación, ¿cierto?, que te pueden estar confundiendo. No puedes tú decir que viene de parte de Dios si no está escrito en la palabra de Dios. No puede decir que Dios me habló si no hay un propósito de la palabra de Dios. Cuando Dios habló a Pablo, vamos un momentico a Hechos 20. Hechos 20, mis hermanos. Dice en el versículo 22 y 23, dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu. ¿Cómo estaba Pablo? Ligado que en espíritu, dice la Biblia. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Escúchalo bien, amados hermanos preciosos. Pablo dice: sin saber lo que me ha de acontecer. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. ¿Cómo? Con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25, ¿qué dice? Volvamos un poquitico atrás, ¿no es cierto? Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos nosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Cuando Pablo dice que yo estoy, en el versículo número 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Cuando Pablo dijo, yo estoy limpio, porque yo a ustedes les he enseñado toda la palabra de Dios y todo el consejo de Dios. Les he enseñado. Si alguno de vosotros se aparta, no es mi responsabilidad. Si a alguno de ustedes le va mal, no es mi responsabilidad. Si alguno de ustedes padece escasez, no es mi responsabilidad. ¿Quién lo dijo? Pablo lo dijo. Soy libre. O sea, no se la verdad, hermano. Dios, Pablo, ya he hecho todo, les he enseñado todo. No tienen excusa a ustedes el día que les vaya mal, porque ya no es mi problema. ¿Cómo es importante, mis hermanos? Por eso el consejo de Dios, la palabra de Dios, tenemos que vivirla, hermanos.
Tenemos que desarrollarla conforme a como nos enseñan las Santas Escrituras, mis hermanos preciosos. Cuando en el versículo 22 dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber. Pero dice el apóstol Pablo: y el Espíritu Santo me dice que me esperan tribulaciones y cárceles. Pero dijo: yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Y Pablo se fue donde le esperaban, ¿qué? Tribulaciones y ¿qué? Y cárceles, mis hermanos preciosos. Por eso ustedes y yo tenemos que cada día deleitarnos, disfrutar cada día la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Gálatas capítulo número 5. El Espíritu Santo de Dios, hermanos preciosos, es el que nos guía. El Espíritu Santo, escúchalo bien, hermanos, tenemos que aprender. Dice que la palabra de Dios, que la profecía no es de interpretación, ¿qué? Humana, sino divina. Dice que la palabra de Dios no es privada, eso no es para usted solo, que es que Dios me habló a mí una cosa y yo resulto diciendo una cosa, sino la palabra de Dios no es privada, no es para mí solo. Dios no me habla a mí solo. Y vamos a verlo bíblicamente, en el Espíritu. Entonces, vamos a ver 7 puntos importantes, que es en el Espíritu Santo. Y vamos a darnos cuenta que en ninguno de estos pasajes que vamos a ver, a nadie le habló en privado, sino que Dios siempre habló ¿a qué? Nos habló a todos. Porque en ninguna parte de la Biblia encontramos que dice: yo no os escribo esto porque Dios me dijo que me guardara y después se lo escribo. No, ahí no dice ninguna palabra. Versículo 16. Digo pues, Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es andar en la voluntad, el propósito, ¿cierto? Y la bendición de Dios. Andar en el Espíritu es andar en santidad y obediencia, poniendo por obra lo que dice la palabra de Dios. Es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es vivir en comunión, en coinonia los unos con los otros. Andar en el Espíritu no es tener diferencias doctrinales con nuestros hermanos, sino siempre andar en el mismo sentir, ¿cierto? Y en el mismo hacer. Por eso dice: andar ¿qué? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando hay esas mezclas de que se cree que se anda en el Espíritu y se mezcla con las satisfacciones de la carne, mis hermanos, ¿qué vamos a encontrar, amados hermanos? Vamos a encontrar tristeza, dolor y tribulación. Por eso cuando dice en el versículo 16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Un deseo de la carne que más está dominando al cristiano. Porque muchos cristianos andan en problemas ahorita, endeudados, con tarjetas de crédito, con préstamos que hicieron. ¿Por qué? Porque un día les dijeron que eso era de Dios. Porque hay muchos cristianos que están emproblemados por mentir, por murmurar, porque todavía siguen andando, ¿cierto? Siguen en las obras ¿de qué? De la carne. Cuando andamos en el Espíritu, usted y yo no andamos metidos en cosas terrenales, en nada terrenal.
Estamos en el mundo, pero no somos ¿qué? Del mundo. Andar en el Espíritu significa tener nuestras vidas diarias bajo su control, o sea, bajo la dirección de la palabra de Dios. Amén. Andar en el Espíritu es que usted y yo vivamos todos los días lo que dice la palabra de Dios. Porque es que hay mucho liberal, pastor liberal que dice, uy no, pero tampoco, a toda hora la palabra. Entonces, ¿en qué momento? Es a toda hora. A toda hora, en todo momento y en todo tiempo. No podemos dejarla, no podemos desecharla. Y más adelante vamos a darnos cuenta que es así, bíblicamente. Ustedes y yo vivimos, estamos aquí porque Cristo nos rescató del hoyo cenagoso. Hoy estamos aquí porque estamos recibiendo palabra de vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos preciosos, si no estuviéramos aquí, si Dios nos hubiera rescatado, ¿dónde estaríamos? Ni existiríamos, hermanos preciosos. ¿Cuántos muertos hay en el mundo? Diga conmigo, todos. Todos, hermanos. Todos. Andar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu. Y significa ser libre de una vida de esclavitud, de las pasiones y los deseos del mundo. Eso es andar en el Espíritu. Ser libre de la esclavitud, de las pasiones y los deseos del mundo. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es predicar la palabra de Dios. Andar en el Espíritu es amarnos los unos a los otros. Andar en el Espíritu es vivir la vida de Cristo en nuestra vida. Eso es andar en el Espíritu. Gloria a ti, Señor. Gracias por ese amén, hermanito. ¿Se acuerdan, hermanos, qué pasó? Un momentico, vamos a Lucas rápidamente. ¿Qué pasó? Lucas capítulo número 15. Con el hermano mayor del hijo pródigo. Versículo 30. Lucas capítulo 15, versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él no había entendido. Él no había entendido porque él no andaba en el Espíritu. Él estaba enclaustrado en su trabajo. Él estaba enclaustrado en una seguridad mentirosa. Por eso le dijo en el versículo 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero él no entendía el reino de los cielos. Él era enclaustrado en este mundo, en esta tierra. Estaba enclaustrado en las posesiones terrenales. Versículo 32. Mas era necesario hacer la fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es que hallado. ¡Aleluya! Él no se alegró. ¿Qué alegría sintió? Ninguna. Sintió envidia. ¿Qué nos enseñó hoy en Salmo 37? No tengamos envidia de los malignos. Dice la palabra, hermanitos. Sintió envidia. Sí, claro. Vino y dijo, a mí sí no me hace fiesta, pero al que se gastó todo con rameras y prostitutas, a él sí le hace fiesta. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde estaba el corazón de ese joven? Nunca tuvo gozo, ni nunca anduvo en el gozo del Señor. ¿Cuántos cristianos son como él en este tiempo? Y están en la iglesia. ¿Cuántos cristianos están y viven como él? El primer punto es, como guerreros, andad en el Espíritu. Como guerreros, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16. Como guerreros. ¿Qué quiere decir como guerreros? ¿Listos qué? Como guerreros.
¿Sí está bien lo que dijo la hermanita? ¿Listos para la batalla? ¿O estamos en batalla? Estamos en batalla. Como guerreros, andad en el Espíritu. Porque siempre nosotros estamos en guerra, iglesia. Siempre. Porque es que nosotros salimos y estamos en el mundo, y en el mundo ¿qué hay? Guerra permanente contra los principados, potestades, jueces de maldad y gobernadores de las tinieblas, siempre. No, claro, internamente es cuando más se vive, porque el diablo, ¿dónde vino a penetrar primero? En la familia. ¿No vino a destruir la familia de la fe, hermanos? ¿No vino a destruir a quién? ¿Al Salvador del mundo? ¿A destruir a qué? La cabeza principal. Y eso es lo que hace. Él busca la manera de cómo hacer caer, ser infiel al esposo. El esposo que caiga en una trampa, que el esposo robe, que el esposo termine en la cárcel. ¿Eso es lo que hace qué? Eso es lo que busca el maligno. Porque siempre quiere desestabilizar el hogar, y el hogar se desestabiliza cuando el esposo anda ¿qué? Mal. Número 2. Como redimidos, habiendo comenzado por el Espíritu, continuad en el Espíritu. 2. Como redimidos, habiendo comenzado por el Espíritu, continuad. Mira lo que dice Gálatas 5:16. ¿Qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué dice Gálatas 3:3? ¿Qué dice Gálatas 3:3? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, ustedes y yo tenemos que recordar que ustedes y yo éramos ¿qué? Éramos necios. Éramos necios. Y habiendo ya comenzado por el Espíritu, ahora, ¿cuándo? Ahora. ¿Vais a acabar por la carne? Pablo le dijo: Gálatas insensatos, habiendo escuchado ya la palabra de Dios, ellos querían terminar ¿qué? En la carne. ¿Qué le pasa a muchos cristianos, hermanos? ¿Por qué? Porque no andan en el Espíritu. Y necesitamos andar en el Espíritu. Por eso dice, habiendo comenzado por el Espíritu. Habiendo comenzado por el Espíritu. Iglesia, ustedes y yo nacimos para andar en el Espíritu. Y no para satisfacer los deseos de la carne. No para satisfacerlos. Los cristianos de hoy necesitamos la verdad de ese versículo 3. Necesitamos aprender que habiendo empezado por el Espíritu, no podemos ¿qué? Acabar por la carne, mis hermanos. Ese es un versículo que usted y yo nos debemos de memorizar. Es un versículo que usted y yo debemos de vivirlo. Porque ese mismo Espíritu, mis hermanos preciosos, este mismo Espíritu nos ayuda para que nosotros caminemos diariamente y andemos en el Espíritu. Ese mismo Espíritu me dice a mí que mentir es pecar. Ese mismo Espíritu me dice a mí que no mire las piernas de esa muchacha. Ese mismo Espíritu me dice, me convence a mí de justicia, de juicio y de pecado, mis hermanos. Muchos cristianos hacen, escúchalo bien, hacen tantas cosas en sus fuerzas, como por ejemplo, voy a ayunar 4 días. Eso es en sus propias fuerzas, y se para y hace lo que la carne quiere.
Esas son sus propias fuerzas y están muy equivocados, mis hermanos, porque si usted y yo andamos en el Espíritu, no necesita de que usted se meta 4 días en ayuno. Entonces, ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? Si el Espíritu está en mí, yo no estoy diciendo que no ayunen, ayunemos, hermanos. Pero yo me hago una pregunta: si el Espíritu está en ti y en mí y andamos en el Espíritu, ¿quién está dominando la carne? El Espíritu Santo. Pero hay muchos hermanos que hacen tantos sacrificios, dan hasta lo que no tienen, dan hasta su casa, hacen unas cosas que Dios nunca nos mandó a hacer a la luz de la palabra. La palabra de Dios, ¿de cuántos días habla de ayuno? Que el Señor Jesús mandó que hiciéramos de ayuno. ¿Cuántos días? Él ayunó 40 días y 40 noches. Muchos quieren ayunar 3 días, muchos quieren ayunar un día, ¿cierto? Pero no quieren sujetarse al Señor Jesucristo. Después de que se levantan del ayuno, dice: Dios me habló. Mientras estuve en el ayuno un día, 2 días, Dios me habló y me dijo que tenía que pararme de cabeza. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Ahí no está andando en el Espíritu, sino está satisfaciendo los deseos ¿de qué? De la carne. Miren lo que dice Romanos 7, 24, 25. ¿Qué dice Romanos 7, 24, 25? Y les ama. ¿Qué dice? Miserable de mí. Mire Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿qué? Del pecado, iglesia. Todo lo que usted hagamos con la carne, le estamos sirviendo a la ley del pecado. Miren cómo es que dicen, cómo nosotros dicen, Pablo, ¿cómo se llama? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice que él hace lo que no quiere hacer, pero el pecado que mora en él, eso es lo que él hace. Por eso, iglesia, nosotros entre más vivamos en la presencia de Dios, que debe ser todas las 24 horas del día, aún cuando nos acostamos en la noche, usted y yo debemos orar, decirle: Señor, no permitas que yo en el sueño, en el descanso, en mi acostar en esta noche, no permitas que yo peque, ni con mis miembros, ni con mi mente, ni mi corazón, ni mi alma. No permitas, Señor. ¿Eso se llama qué? ¿Andar qué? En el Espíritu, hermanos. Por eso dice, gracias doy a Dios. Mire, Pablo dice, ¿le da gracias a qué? A Dios. Por Jesucristo Señor nuestro. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de qué? Del pecado, hermanos. ¿Qué hace? Menguar más la carne. 3 días aguantando hambre, o 3 días andando en el Espíritu. Claro. ¿Qué es lo que Pablo enseña aquí? Todo el capítulo 7. Yo tomé solo 2 versículos. Pablo, ¿qué es lo que enseña en el capítulo 7 con claridad? Que los creyentes no pueden hacer nada por sí mismos para agradar a Dios, sino a través del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué están haciendo muchos creyentes? ¿Qué se les enseña a muchos creyentes? Hacer cosas a ellos para agradar a Dios. Pero nunca, usted y yo, nunca vamos a poder agradar a Dios si no andamos, ¿cierto? En el Espíritu Santo. Si no andamos
conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si no andamos conforme a lo que la obediencia de su palabra nos enseña. Amén. Digan amén, hermano. Amén. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? ¿Qué dice? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Mire lo que dice Pablo. El Romanos capítulo 8 es la continuidad del capítulo 7. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Hay para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. No conforme a lo que usted piense y yo piense. No. No conforme a lo que enseñan hombres. No. Es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Y la mayoría de los cristianos, ¿cómo andan? ¿Iglesia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor le dijo, escúchalo bien, hermanos, el Señor dijo, id y predicad el Evangelio. Eso no lo hace, ¿no es cierto? Pero decir, el Señor me dijo que ayunara 3 días, eso sí lo hace. Y el Señor le dijo, ayune tantos días, ¿cuándo dijo? Pero eso sí lo hace. Pero predicar la palabra, si no lo hacen. Se inventan cosas. Y esos son los que andan comiendo. ¿Conforme a qué? Versículo número. Sino conforme al Espíritu. Cuando usted y yo andamos conforme al Espíritu Santo de Dios, que nos guía el Espíritu Santo de Dios, hermanos preciosos, tenemos en nuestra vida una vida llena de muchas bendiciones. Amén. De muchas bendiciones. No de pocas, de muchas bendiciones. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué? De la ley del pecado y de la muerte. El Señor Jesucristo, ¿de qué nos libró? ¿De cuál ley? De la ley del pecado y de la muerte, iglesia. Hay cristianos que andan muertos. ¿Por qué? Porque siguen practicando el pecado. ¿Saben qué es lo más tremendo, hermanos? Escúchelo bien. Hay cristianos, hay hermanos o hermanas, que Dios les revela todo lo de los demás hermanos de la iglesia, pero nunca les revela lo de su marido ni lo de sus hijos. Pero lo de los hermanos de la iglesia sí les revela. ¿Sí? ¿Ustedes no se han dado cuenta, hermanitos? ¿Esa persona qué es? Carnal. Anda en la carne. Porque esa persona cada vez que se postra ante Dios es para que Dios le revele y le muestre que Dios, como que Dios sea chismoso con ellas o con él, que le cuente. Y no, ese no es Dios, hermanos. Te equivocan. Son hermanitos que ven todo lo de afuera, pero lo dentro de su casa, como andan sus hijos, como anda su esposo, su esposa, eso sí no lo ven. Si no ven únicamente todo lo de afuera, tenga cuidado, porque eso es un espíritu ¿qué? Engañador, de adivinación. Por eso, iglesia, que es Cristo Jesús nos ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Pablo lo que nos está enseñando en el capítulo 8, enseña que el Espíritu continúa la obra de la gracia y cumple las exigencias de la ley en nosotros. Pero Pablo dice, pero no hay ninguna condenación. Te pueden decir a ti, me pueden decir a mí, pero la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna. Porque Él nos ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte, mis hermanos. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo de Dios a la luz de la palabra? Capacita al creyente para andar en su vida diaria en el Espíritu. Eso es lo que hace.
Y por eso el Espíritu nos lleva a cumplir las exigencias y lo que la palabra de Dios dice. Amén. Por eso, cuando andamos en el Espíritu, nos capacita y podemos andar confiadamente en lo que la palabra de Dios, ¿qué?, nos enseña. Cuando el cristiano y el creyente sabe que anda en el Espíritu Santo de Dios, reconoce que no hay ninguna condenación para su vida. Para su vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:1: están pues firmes en la libertad. Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo debemos estar usted y yo? Firmes. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En el ejército, cuando dicen, o en las fuerzas militares, hay expresión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ok, hay expresión. Hay expresión. Así andan muchos cristianos. Creen que están firmes. Creen. El que cree estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado. Gálatas 5:1 dice: están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La libertad que usted y yo tenemos es del Señor Jesucristo, no es suya ni es mía para hacer lo que queramos, es de Él. Y por eso muchos se creen libres y están haciendo lo que quieren, y por eso terminan en cosas terribles. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Número 3: como suplicantes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. 3. Como suplicantes. Como suplicantes. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 6:18? ¿Qué dice la palabra? ¿En cuánto tiempo? Todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. ¿Qué? Usted y yo. Todo tiempo, escúchelo bien, toda oración y toda perseverancia, ¿para quién? ¿Para quién? Para todos los santos, hermanos. ¿Y qué es lo que nos enseñan a orar? Ore ya por cuñado borracho, para que Dios nos saque de la borrachera. Ore por no sé qué. Pero yo no he visto en la Biblia. En la Biblia lo que el Señor sí dijo es que vaya, predíquele al borracho. Pero ¿cómo va a orar usted por el borracho si el borracho está borracho? ¿Será que un borracho puede disponer su corazón? ¿Será que un mentiroso puede disponer su corazón? Iglesia, ustedes y yo, si ustedes y yo oramos, entre más oremos por la iglesia y por los santos, para que levante hombres y mujeres que le prediquen al borracho, que le prediquen a la prostituta, que le prediquen al homosexual, que le prediquen a la lesbiana, que le prediquemos a los pecadores. Para eso hay que orar, hermanos. Y no orar por el borracho, para que no vuelva a emborracharse. Por eso dice, orando en todo tiempo. Vamos a desmembrar ese versículo. Amén, hermanos. Amén. El Espíritu Santo es el que nos fortalece en la oración y en la palabra de Dios para vencer los dardos del enemigo. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, es el que nos da la victoria, sí, a través de la oración y a través de la palabra de Dios, para vencer ¿qué? Al enemigo. Sin el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos,
Por eso hay muchos hermanos que usted los ve que saben mucha Biblia, saben hartísima Biblia, pero cuando le van a predicar parecen esas en almas muertas. Por dicho, tiene más emoción la pelada de una papa que cuando predica un hermano que está lleno de letra. Y a veces pasa eso, hermanos. ¿Qué más dice? La palabra de Dios y la oración son dos recursos muy grandes que Dios le dio a la iglesia para estos tiempos tan difíciles. Amén. La palabra de Dios y la oración son dos elementos grandes y poderosos que el Señor le dio a la iglesia en estos tiempos tan difíciles para vencer al enemigo y ganar territorio para la gloria de Dios. Para vencer al enemigo y ganar territorio para la gloria de Dios. Gloria a ti, Señor. Vamos a desmembrar, perdón, no desmembrar, a desglosar. Gracias, hermano. A desglosar el versículo número 6:18. Número 1, toda oración y súplica. ¿Qué significa toda oración y súplica? Significa con oraciones breves, no con retajidas largas. Significa toda oración y súplica, oraciones breves. Por ejemplo, si una persona está pasando un momento de escasez, ¿cuál es la oración breve? Señor, tu palabra dice que tú suplirás todas nuestras necesidades y las necesidades de mi hermana o de mi hermano conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una oración que breve. Número 2, en todo tiempo. Aquí dice, orando, ¿qué dice? En todo tiempo. En todo tiempo. Se enfoca en las oraciones frecuentes. Significa que usted y yo no podemos estar bostezando frente al televisor. Significa que usted y yo no podemos ir en el carro escuchando, como dijo, ay pastor, yo quiero que Dios le regale un carro para escuchar alabanzas y adoraciones, porque es que yo en ese bus, en ese Transmilenio, y Dios le da el carro y usted los ve, ¿qué es lo que escuchan? Tum, 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 tum. ¿O no, hermanos? ¿Qué dice Romanos 12:12? ¿Sí? 11 y 12. En lo que requiere diligencia, ¿no qué? Los cristianos, ¿qué problema tienen? La pereza. ¿Perezosos para qué? Para hablar, para orar, pero rápidos para hablar. Dice, fervientes ¿en qué? En espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes ¿en qué? En la oración. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Iglesia, ¿por qué el cristiano no sabe dónde está? Que es perezoso para orar. Hay hermanitos que se vieron hasta 3 partidos de la Copa América en un día. 3 partidos. ¿Cuánto duran? 9 por 3. O sea, ¿cuántas horas? 4 horas más 30 minutos. Imagínense. Le hago una pregunta, ¿cuánto vio ustedes, hermanos, si está su esposo o su esposa? Y a veces ella dice, ay, bueno, papi, yo te acompaño porque me da tristeza verte solito. Perdón, se sienta ahí, hermano. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas horas? Aquí dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en
las esperanzas, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Aleluya. Número 3. Estamos en el numeral 3. Estamos desglosando Efesios 6:18. Número 3. En el Espíritu. Cuando nosotros estamos en el Espíritu orando, ustedes y yo tenemos que tener mucha sumisión, mucha humillación para que Dios pueda hacernos conocer la voluntad de Él. Por eso Dios muchas veces no nos enseña, no nos muestra su voluntad. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu humilde para orar. ¿Qué dice Romanos 8, 26, 27? ¿Qué dice Romanos 8? Y de igual manera, ¿qué dice? ¿Quién nos ayuda, iglesia? El Espíritu nos ayuda. ¿En nuestras qué? ¿Cuál es la debilidad de un cristiano? Que no sabe orar, no sabe pedir, ni escucha la voluntad de Dios, porque es una debilidad que tenemos nosotros como seres humanos. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Usted y yo no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué dice el 27, hermanos? Amén, hermanos. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para guiarnos en la oración? Cuando usted y yo, en humildad, en humillación total delante de la presencia de Dios, para que el Señor nos enseñe su buena voluntad. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Número 4. Estamos en el numeral 3. Número 4. Velando. ¿Qué es la palabra velando? Velando representa que usted y yo debemos ser prácticos, activos en la oración. Prácticos y activos en la oración. No es como velar del mundo, ¿no? ¿Ustedes no les ha pasado que estaban, a veces, a mí me ha pasado, chicanear, no, nunca me ha pasado? Están en un restaurante y le sirven a la otra mesa. ¿Eso cómo se llama? ¿Sí? La pregunta mía, ¿ese velando es una actitud pasiva o activa? ¿Qué, hermano? ¿Hacer esto? O sea que cuando usted y yo estamos velando, orando, tiene que ser una acción activa, de práctica, de acción, de que ustedes y yo estamos velando, estamos como centinelas. Padre del cielo, yo te pido, Señor, que en este momento que estoy sola en la casa, yo te pido que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ningún dardo, ninguna contaminación llegue a mi alma y a mi corazón, Señor. Yo te pido que ninguna chismosa, ni chismoso, ni ninguno me llame por ningún celular, Señor, sino que seas tú mismo, Señor, hablándome a la luz de tu palabra. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué anda la gente enredada? Mire, ¿sabe dónde ataca más el dardo del enemigo? Cuando estamos solos. ¿Sabe por qué? Porque la cabecita del ser humano anda, ¿qué? Dispersa. Porque no sabe qué es lo que piensa. Y lanza tantas ideas que no sabe ni para dónde va. Pero cuando usted y yo estamos velando en el Espíritu, solos o acompañados, alguien me dijo anoche, qué pena, lo estoy interrumpiendo. Le dije, no se preocupe.
no me estés interrumpiendo. Y estábamos en el mismo, y yo estaba concentrado, desarrollando. Dijo, ¿lo interrumpo? Me dijo 2 veces, ¿lo interrumpo? Le dije, no se preocupe. ¿Qué quiere decir eso? Claro, cuando usted y yo estamos en el Espíritu, por más de que decía, ¡ay, lo mataron! ¡Ay, lo mataron! ¿Quiénes son los que primero corren cuando empieza a temblar? Los cristianos son los primeros que corren. Son los primeros, hermanos. Temblor que hubo duro hace como 4 o 5 años aquí en Bogotá, habíamos como 8 personas en un edificio y los primeros que salieron corriendo fueron los 4 cristianos. ¡Ay, Virgen Santísima! Gritaron todos los cristianos. ¿Dónde está el corazón de ellos, hermanos? Hermanos preciosos, velando. Escúchalo bien, iglesia. Es una descripción de un aspecto práctico, o sea que hay que practicar el estar velando, estar orando en continuo movimiento. Mateo 26:41, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? ¿Qué le dice? Velad y orad para que no entréis en tentación, iglesia, local, lugar santísimo de Jesús. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne quiere dormir y ver televisión. Ay, ay, ay. La gente dice, ay, pero la carne es débil. Sí, pero el Espíritu Santo no le revela de que hay que apagar el televisor. El Espíritu Santo no le revela de que, ay, sí, comadrita, ¿cómo? ¿Verdad? Ay, no. Y está más gorda, más flaca. Imagínense, si es la cristiana. Está más gorda, más flaca. Dígame la verdad, hermanos. Cuando usted y yo estamos hablando por teléfono, escúchelo bien. ¿De qué más hablamos? ¿De la carne o del espíritu? La carne. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no estamos velando durante. ¿Por qué? Porque no estamos velando y orando. Dijo Pablo, yo desde mi mente le sirvo a la ley de Dios, pero mi carne le sirve a la ley de ¿qué? Del pecado, hermanos. Es que nuestra mente es la que más tenemos que ejercitar nosotros. Esta carne, esta mano, ¿qué quiere? Mandarle la mano a la hamburguesa. Esta mano no va a querer. Si usted está dominado por la carne, esta mano no va a querer coger la Biblia. Pero si su mente y mi mente, nuestros sentimientos, todo, nuestro espíritu, alma y cuerpo le sirve a Dios, estas manos se van a coger la palabra de Dios. Amén. Velad y orad, dice. Mire cómo empieza el Señor Jesucristo. Velad y orad, ¿para qué? El que no vela y no ora, el diablo se lo devora. Sí, fácilmente, hermanos. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿no has podido velar una hora? ¿No has podido, Pedro? Iglesia, porque hay mucha frialdad, consecuencia de eso, iglesia. Por eso nosotros tenemos que dice, para que no entréis en tentación. Cuando no se vela, cuando no se ora, cuando no se anda en el espíritu, mis hermanos, el espíritu, la verdad, siempre está, ¿qué? Dispuesto, iglesia. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil, hermanos. Número 5. Con toda perseverancia. Estamos escudriñando el versículo 6-18 de Efesios. Con toda perseverancia. Esto significa la actitud positiva que nos recalca que debemos orar en todo tiempo. Número 6. Todos los santos. Todos los santos que tenemos que estar haciendo. Orando en todo tiempo.
Ahora sí, volvemos al numeral 4. Como adoradores que adoran a Dios en el Espíritu. Porque hay ahorita hay muchos cantantes. La gente cree y la gente piensa que hacer una actividad, que traer aquí a Mascot Week, que traer a cualquiera de esos salmistas, estamos dando fruto para la obra de Dios. Eso es una mentira. Traer un cantante. ¿Qué es hacer? Por eso, porque no se anda en el Espíritu. Andar en el Espíritu, nosotros todos tendríamos impactado ¿a qué? A toda Colombia, mis hermanos. Si andáramos, ¿qué? Los 8 millones de colombianos, si andáramos en el Espíritu, ¿cómo estaría Colombia? ¿Para quién? Para Cristo. Como adoradores que adoran a Dios en el Espíritu. Filipenses 3:3. ¿Qué dice Filipenses 3:3, hermanos y hermanos? Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Dijeron quién? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿qué? En la carne, iglesia. El problema de la iglesia es que a la iglesia se le enseñó a tener confianza en la carne, vivir para la carne, orar con la carne, ver con la carne, sentir con la carne y tocar con la carne. Hay muchos que dicen, ay, yo quiero ver a Dios. Y con la mano de pecados no va a ver sino al diablo. Seguro, hermano, perdón, hermano. ¿Sabes que yo quiero ver a Dios? Y lo ven todos los días. Oiga, hermanos. A ver, hermano, ¿quién ha visto a Dios? A ver, levante la mano los que han visto a Dios. Yo sí lo he visto. Mírenlo. Aquí está, miren. ¿Usted quiere ver a Dios? Ay, hermano, andan buscando a Dios. Andan buscando un barbudo de ojos verdes. Hermano, ¿pero por qué? Porque eso es lo que les gusta, amados hermanos. Les gusta ver, sentir. Iglesia, ustedes y yo nacimos para triunfar, pero no aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. Amén. Amén. Dice, los que en espíritu servimos a Dios, los que en espíritu servimos a Dios, son los que Dios está buscando. Esos son los adoradores que Dios busca, los que le servimos. ¿Le servimos a quién? A Dios, mis hermanos. Porque la verdadera adoración es en el espíritu. Miren lo que dice Juan 23:24. ¿Qué dice? Mas la hora viene. ¿Qué dice? Mas la hora viene. Y ahora es. ¿Cuándo es? Ahora, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? ¿Y el espíritu se ve? ¿Se siente? ¿Se puede tocar? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren, iglesia. Esta mañana, esa adoración, ¿para quién iba dirigida? La adoración que tú hacías, ¿para quién iba dirigida? Para el Señor. Claro. Esta adoración que estamos haciendo ahorita, ¿para quién va dirigida? Para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y las bendiciones, ¿a quién nos quedan? A nosotros, hermanos. Porque la verdadera adoración es esta, es todo el contenido de la palabra de Dios, hermano. Esa es la verdadera adoración, mis hermanos. Adorarlo en espíritu y en verdad. Gloria a ti, Señor. En espíritu servimos a Dios. La primera característica que Pablo está definiendo, ¿cierto? Para el creyente, es que debemos adorarlo en espíritu y en verdad, pero los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes. ¿Sí? Porque hay unos que lo están adorando y están alabando a Dios y están pensando que les pague esta semana, que les dé para la cuota del carro.
Son carnales, no son espirituales, mis hermanos. La palabra griega que se traduce como servimos también significa adorar. Se refiere a dar un servicio espiritual reverente y de todo corazón a Dios. Amén, hermanos. Esa es la palabra verdadera. ¿Qué más dice en ese versículo? Nos gloriamos en ¿quién? ¿Qué dice? Este es. Nos gloriamos cuando dicen, devuélvete atrás un poquito. Ahí. ¿Sí? ¿Qué dice? Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Usted y yo nos gloriamos en Cristo Jesús. La palabra gloriarnos en griego se traduce jactarse con gozo rebosante. ¿Qué significa? Jactarse con gozo, ¿qué? Rebosante, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice Romanos 15, 17, amados hermanos? Romanos 15, 17, ¿qué dice? Tengo pues, ¿qué dice la Biblia? Tengo pues, ¿de qué gloriarme? En Cristo. Dice, tengo pues, ¿de qué gloriarme en Cristo? Jesús, en lo que a Dios se refiere. Para Pablo era un orgullo muy grande gloriarse en nuestro Señor Jesucristo y no en lo que él hacía. Pablo se gloriaba en lo que Dios hacía, usándolo él, por intermedio de él. Él se sentía orgulloso de cómo Dios se glorificaba grandemente. Pero, Dios, mire, por eso dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Él se gloriaba en todo lo que Dios hacía. ¿A través de qué? De él. ¿Pero era para quién? Para la honra y la gloria de Dios Padre. Aleluya. El vivir orgulloso. Escúchalo bien, hermanos. El vivir orgulloso de la obra de Dios no es pecado, es adoración. El vivir nosotros gozosos y orgullosos de la obra de Dios no es pecado, es adoración. Amén, hermanos. Cuando tú y yo nos sentimos orgullosos y nos sentimos y vivimos ese hermoso evangelio. Devuélvete a Gálatas 3. ¿Qué dice? No teniendo ¿qué?